Ya vimos la clase pasada todo lo que tenía que ver con el divorcio y hoy vamos a ver, ahondar otro poquito acerca de los niños, ¿no? Lo que estábamos viendo con el capítulo 18 y pues se complementa un poquito más con lo que dice acá en Mateo 19, verso 13. ¿Listo? Entonces pues oremos e iniciamos con el estudio de hoy, ¿vale? María Elizabeth, bienvenida. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Listo, entonces vamos a orar e iniciamos con el estudio ahorita, ¿listo? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre por las bendiciones que hoy nos diste, por permitirnos tener este Shabbat en tu búsqueda, en regocijarnos contigo. Padre, ayúdanos a caminar y a ir de acuerdo a tu voluntad, a ser como tú quieres que seamos y sobre todo, Padre, a que nosotros nos podamos someter a tu palabra, someter a tu revelación, someter a lo que tú nos instruyes que debamos hacer, Padre. Te pido que seas tú el que tomes el control de esta clase, que seas tú el que nos hables, que seas tú el que fortalezcas nuestras vidas pues, para cumplir cada uno de tus propósitos, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Bueno, familia. Entonces, recordemos que en la clase pasada estábamos hablando acerca del divorcio, ¿no? Y estábamos viendo las causales de divorcio. Vimos tres tipos de causales, ¿cierto? Una que es por yugo desigual, es decir, que el esposo definitivamente no quiera andar o la esposa no quiera andar con aquel que se convirtió, ¿no? Con aquel que quiere seguir los caminos de Dios. Ese es yugo desigual, ese sí se puede decir que se puede divorciar, ¿cierto? La siguiente causal de divorcio que vimos es si esa persona, o sea, los dos se casaron se casaron en convenio con Dios, es decir, ya estaban teniendo pacto con el Eterno, ¿no? Y se aparta del Eterno y quiere hacer su voluntad, pues esa también es una causal de divorcio, ¿sí? Y la principal, la que hemos estudiado y la que Yeshua dijo, pues que sea de tipo sexual, ¿no? Cualquier área en caso de tipo sexual, pues eso tendría causal de divorcio. Eso lo vimos y lo hablamos muy específicamente en la clase pasada, ¿cierto? Y ahorita vamos a ahondar un poco más acerca de los niños, donde está el verso 13. ¿Listo? Entonces en el verso 13 nos dice, déjenme en un segundo, lo escuadro acá, listo. En el verso 13 nos dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, ¿no? Y algo que estábamos viendo con el capítulo 18, ¿no? Era acerca de esto, de los niños, ¿no? Y lo estábamos viendo en los primeros versos, qué es lo que realmente un niño o tiene un niño diferente a nosotros. Y es que ellos no hacen diferencias de sexo, no hacen diferencias de edades, no hacen diferencia de pensamientos, no hacen diferencias raciales, juegan, todos conjuegan y si ven a un niño triste van y le hablan y lo conviden, ¿no? Entonces, digamos que las relaciones son mucho más fáciles que uno de adulto, ¿no? Incluso un niño es mucho más fácil coger y hacer preguntas muy sinceras, muy, a veces que uno dice, Dios mío, ¿dónde sacó esta pregunta, cierto? Pero así son ellos y eso es así como nosotros debemos de estar delante del Eterno. Ser esa parte, muchos lo atribuyen a la inocencia, pero pues sabemos que nosotros nada inocentes somos, ¿cierto? Pero sí podemos ser igual que un niño, no hacer acepción de personas, tratar de llevar el Evangelio a cualquier persona y ser capaces también de aceptar la autoridad de Dios en nosotros, ¿no? De aceptar lo que Dios quiere para
nuestras vidas. Por eso dice que no le impidáis a los niños acercarse porque de ellos es el reino de los cielos. Lo mismo que estábamos viendo cuando estudiamos este capítulo 18 que no podíamos ser piedra de tropiezo para los niños. Nosotros tenemos que darles a conocer la palabra de Dios, a instruirlos desde niños. Ya que grande tomen una decisión, ya es cuestión de ellos, pero nosotros hicimos nuestra labor, que es enseñarles, que es llevarlos realmente a lo que el Eterno les quiere enseñar, ¿cierto? Que es que anden de acuerdo a su voluntad. Y si nosotros no los instruimos y si nosotros no los llevamos a los pies de Yeshua, ¿quién los va a llevar? ¿Será que el mundo va a llevar a nuestros hijos a los pies de Yeshua? ¿Será que los colegios lo van a hacer? ¿Será que los profesores lo van a hacer? ¿Será que el tío? ¿Será que el sobrino? ¿Será que alguna persona se va a tomar el trabajo de decir, venga, los voy a instruir para que se acerque a los pies de Yeshua? Realmente no va a ser así. Si nosotros no lo hacemos como adultos, como padres, pues ¿quién más lo va a hacer, no? Ellos sí lo van a instruir, pero para que se aleje, pero que para que vaya en contra de Dios. Eso no quiere decir que un tío no lo vaya a instruir en el buen camino, lo puede hacer, pero digamos que la mayor responsabilidad recae ¿en quién? En el padre. Y es lo mismo que en un colegio. Tú en un colegio puedes llevar al niño así se lo presenta a la profe y le dice, edúquemelo. Pero ¿de quién es la educación? La mayor educación de quién es, quién es el que le enseña los valores, quién es el que le enseña a comportarse, quién es el que le enseña a vestirse, quién es el que le enseña a bañarse, quién es el que enseña todas esas partes que tiene que ver con el ser integral del ser humano. Los padres, los profesores solo le enseñan ¿qué? Conocimiento, ¿sí? No están para más. El resto, el que lo tiene que hacer y el que lo tiene que instruir, ¿quién es? El padre, ¿sí? Por eso la importancia de saber que los niños tienen que llegar a los pies de Yeshua y que nosotros somos ese instrumento para llevarlos también a Él. Que no seamos de los que ponemos piedra o de lo que seamos piedra de tropiezo para nuestros hijos, porque vuelvo y les recalco, tendríamos el ejemplo de Elí. Él nunca les puso impedimento, nunca les mostró límites y por eso, pues el que puso los límites, ¿quién fue? Dios. Que no nos pase eso a nosotros con nuestros hijos, que nosotros podamos instruirles en la verdad, pedirle a Dios que Dios nos dé la sabiduría para instruirles, aun cuando son viejos, aún hay que instruirlos, aún hay que enseñarles desde que lo permitan, ¿no? Porque pues ya de adultos ya es más complicado que de niños, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de hacerlo como padres, ¿no? Entonces, por eso, Yeshua les dice que dejen venir a los niños, dejen de venir, déjenlos venir a ellos, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, es algo que no podemos olvidar, no podemos descuidar, tenemos que enfocarnos en instruir a nuestros niños, a los jóvenes, a guardar el mandamiento, ¿no? Y por eso Dios nos mandó el primer mandamiento, que dice que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y repetirás las palabras de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Será que solo mientras que oras, solo mientras que estás en la clase, solo mientras que estás de paseo? No, que dice todos los días de tu vida. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu boca y en tu corazón, ¿qué? Y las repetirás a quiénes? A tus hijos, ¿no? Y hablarás estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte, cuando te cepilles los dientes, cuando coma, cuando grites, cuando pelees. Todo el tiempo tenemos que estar hablando de qué? De la palabra de Dios, ¿sí?
todo el tiempo. Incluso si ya tenemos hijos mayores, pues cuánto más, ¿no? Podemos ponerle ejemplo de las escrituras, ponerle ciertos datos y decirle, mire, él lo único que pudo salir de ahí, que lo rescató fue Dios y darles esos ejemplos que muy posiblemente no los acepten a primera, que no los quieran escuchar, pero cuando Dios empiece a hacer su obra, se van a acordar de tus palabras. Van a acordarse, van a decir, ah, mi mamá me dijo que era por acá y van a saber que tú estabas haciendo su trabajo y que tú estabas haciendo eso. Por eso nuestra mayor responsabilidad como adultos, como padres, pues es que los niños y los jóvenes, ¿no? Sin importar la edad, los hijos siguen siendo hijos hasta que nos llame el Señor a su presencia, ¿no? Entonces, siempre tenemos que estar instruyendo, incluso los hijos de Eli no eran jóvenes, eran sacerdotes, y para subir al sacerdocio tenía que tener más de 30 años, ¿no? Entonces, imagínate ya hombres de 30 años y Elí no los reprendía, no les decía nada y eso llevó a un castigo de Dios. Que no nos pase eso a nosotros, ¿no? Y sigue en el verso 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y acá lo que le está diciendo, venga, ¿qué tengo que hacer para tener la salvación? ¿Cómo me puedo salvar yo? ¿Sí? Imagínate, o sea, le dice primero los niños, de los niños es el reino de los cielos, y después le vienen con este tema de la salvación, ¿no? Que es lo mismo que está ligado con Nicodemo de cómo voy a nacer de nuevo, ¿no? ¿Cómo yo puedo entrar directamente a la vida eterna? Y acá es donde vamos a tener que poner mucho más cuidado, porque este es uno de los pasajes más fuertes y donde este hombre, este joven, le pregunta, venga, o sea, ¿qué tengo que yo hacer para poder ser salvo? ¿Qué tengo que hacer yo para entrar a la vida eterna? ¿No? Y curiosamente, le está preguntando algo que muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué debo hacer yo para estar salvo? ¿Qué debo hacer yo para realmente caminar de acuerdo a tu voluntad o estar realmente contigo en el paraíso, ¿no? ¿Y qué le respondió Yeshua? Y le respondió algo muy curioso y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué dice? Guarda los mandamientos. Y es muy curioso, ¿no? Porque le dice, porque dice Yeshua, ¿por qué me llamas bueno? Y antes le confirma, ninguno es bueno sino uno, que es quién? Dios. Porque él no dijo, yo soy el único bueno. Porque él no dijo, venga, yo voy a poder salvar a todo el mundo, yo soy de los buenos, sígueme y verá que vas a salir bien. No, igual que lo dice el Chapulín Colorado, ¿no? Síganme los buenos, ¿cierto? ¿Por qué no dijo eso Yeshua? ¿Por qué estaba diciendo, venga, yo no soy bueno? ¿Sí? Y es como él queriendo decir, venga, yo no soy Dios. ¿Cierto? Porque ¿quién es el único bueno? ¿Quién es el único perfecto? Pues es Dios, no hay nadie más, ¿no? Y es curioso que le esté contestando esto Yeshua, ¿no? Y acá es donde se toca ese tema de la deudad, ¿sí? En esta parte, en esa primera parte donde les hago esa pregunta. Y pues ahí les recomiendo más bien irse a estudiar esto del verso por verso, ¿no? De Génesis 1:26, Hebreos 1, Juan 1, ¿sí? Donde nos habla acerca de la deidad de Yeshua. Si era 100% hombre, si no era hombre, qué era, ¿no? Y a veces es difícil decir, pues fácil decir, no, él es la imagen visible del Dios invisible, ¿no? Y uno dice, bueno, listo, con eso tengo, ¿cierto? Pero ¿qué tan aterrizado tenemos este punto, ¿no?
Entonces, y que esta es una de las contradicciones, porque vemos que a lo largo de las escrituras hay varias partes donde Yeshua dice, el Padre y yo uno somos, ¿cierto? Pero después está esta donde él dice definitivamente somos diferentes, ¿no? Y uno como que se venga, o sea, ¿cómo así? ¿Por qué, cierto? Pues eso es lo que le recomiendo, ir estudiando, ¿sí? En cada uno de estos pasajes para entender un poquito más acerca de la deidad, porque pues ese es un gran tema del cual si entramos ahorita a explicar este tema de la deidad, pues primero no vamos a llegar a una conclusión todos por igual. ¿Por qué? Porque es un tema que no todo se entiende. Nadie, y por lo menos yo que lo he estudiado varias veces, así por encimita, digo definitivamente esto es algo que no lo voy a entender, sino si Dios me lo revela, ¿no? Y que definitivamente es uno de los temas más controversiales y más difíciles de entender. ¿Por qué? Porque se sale de nuestra naturaleza, ¿sí? Se sale de nuestro entendimiento. No lo podemos aterrizar con algo que vivamos en este mundo porque es algo que nunca se ha visto a nivel material, ¿sí? Solo se ve a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, digamos que esto se maneja en un ámbito al cual nosotros no tenemos entrada, que es el ámbito espiritual. Nosotros no podemos, no sabemos cómo son los ángeles, no sabemos cómo es Dios, no sabemos nada de eso, entonces es difícil decir, como lo dicen los judíos, cuando dicen no, es que definitivamente Dios no puede convertirse en un ser humano, es decir, él no puede cambiar de forma, él es un ser espiritual y solo es eso. Pero ¿será que Dios se puede quedar allí? Yo digo que eso es detenerle y ese es decir, entonces tiene su límite cuando realmente para Dios todo es posible, ¿no? O sea, ahí ya nomás con esta frase ya sabemos que Dios se puede mostrar y que no solo lo hizo a través de Yeshua, habló a través en Abraham, dice que la palabra vino a él y es curioso porque como una palabra va a ir, ¿será que todas las palabras que yo les he dicho van a ustedes corriendo y se estrellan con ustedes para que ustedes la puedan entender? Sí, pues es curioso, ¿no? Eso sería más, más de caricatura, más de tipo así, porque pues realmente, ¿dónde ve uno la A caminando para convertirse en otra palabra y juntarse con la S y formar as, y después juntarse con la P y después juntarse con la PA? Y así sucesivamente para formar una palabra. ¿Será que nosotros vemos cómo las palabras se forman y se juntan por ellas mismas? Eso es de tipo animación, eso es de tipo caricatura para que los niños lo entiendan, pero nosotros de decir la palabra vino, hay un efecto mucho mayor y mucho trascendental que vemos que Dios también se puede manifestar a través de personas. ¿Listo? Entonces, por eso este tema de la edad es pues un poco más complicado, el cual pues sí les recomiendo que estudien tanto Génesis 1:26, Hebreos 1, Juan 1, ¿no? Que hablan acerca de la deidad. Y yo diría que no solo este, sino el del Shema, ¿no? Donde dice que el Eterno es uno y solo es uno, ¿no? En sí ese. Se lo estoy parafraseando porque realmente no lo tengo presente. ¿Listo? Entonces, sigue en el verso 17 en la segunda parte. Más si quieres entrar en la vida, ¿qué dice? Guarda los mandamientos, ¿no? ¿Y cuáles son los mandamientos? Unos podrán decir, no, son los 366, no hay más de 366, no hay que guardar, no sé qué es cierto. Pero pues si alguien te pregunta y le dice, venga, ¿cuántos mandamientos tienes que guardar? Y tú dices 366, ¿será que estamos en lo correcto? ¿Quién me puede decir si estaría yo en lo correcto afirmando y decir sí tengo que guardar 366 o 60 y algo que contó este rabino Maimónides, ¿no? Si no estoy mal, que los contó. 600, ¿no? Contó 600 y cacho. Eso, así de ya hasta estoy diciendo lo que no es.
Entonces, eso, entonces, ¿será que nosotros tenemos que cumplir todos esos mandamientos que él contó? No, porque unos están dirigidos a varones, otro a mujeres, otro para padres, otro para los que cultivan en el campo y así otros para los sacerdotes. Exactamente, entonces yo no puedo decir, entonces cuando Yeshua me dice guarda los mandamientos, pues entonces yo necesito mirar cuáles mandamientos son los que yo tengo que guardar, ¿no? Porque imagínate a este joven que él entienda, guarda los mandamientos y llega hasta los mandamientos de la mujer y diga, ¿será que estos los tengo que guardar? O sea, ni siquiera le baja la regla a un hombre como para decir, venga, guarde los 40 días o guarde los 7 días, ¿no? Creo que son 7 días, ya me pasé al embarazo. Imagínate, ni siquiera tienen embarazo. Hay unos hombres que tienen barriga de embarazo, pero no tienen hijos, ¿no? Eso es una cosa diferente. Pero ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿hasta dónde tengo que llegar? Yo, ¿no? ¿Cuáles son los mandamientos que yo tengo que guardar? Entonces, ¿qué necesito? Estudiar las escrituras para decir, ah, yo soy hombre. Entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Yo soy mujer, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Pero si mi llamado es a ser levita, ah, bueno, tengo que también cumplir estos, ¿cierto? ¿Cómo los voy a saber yo? Pues estudiándolos. Si no los estudio, pues caemos en el error que hoy en día muchos caen, ¿no? Que dicen, no, pues es que es imposible guardar todos los mandamientos. Y muchos dicen, no, es que tenemos la responsabilidad de guardar todos los mandamientos. Pero ¿será que es así? No, ya lo acabamos de decir, ¿cierto? No los podemos porque primero yo no soy sacerdote, segundo no soy levita, tercero no soy hombre, entonces ya me está imposibilitando muchos mandamientos. Y hay otros muchos que solo tienen que ver con qué, con el templo, ¿no? Entonces imagínate que yo vaya y sacrifique acá 3 becerros y diga voy a cumplir el mandamiento de la ofrenda. ¿A dónde los tengo que llevar? ¿Dónde tengo que regar la sangre? ¿Dónde tengo que hacer eso? Son mandamientos que ahorita no es que estén obsoletos, no es que no se puedan cumplir, sino que definitivamente está inhabilitado el mandamiento. ¿Por qué? Porque no hay templo. ¿Sí? Esa es la razón por la que yo no puedo hacer ese mandamiento. Pero que cuando se construya el templo, ¿qué pasa? Ahora sí tengo que cumplirlo, ¿cierto? Y acá Yeshua le está diciendo, bueno, si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué tienes que hacer? Guarda los mandamientos, ¿no? Entonces Yeshua le está respondiendo muy clarito, guarda los mandamientos, muy sencilla, una respuesta directa, ¿sí? Pero ¿será que eso era nuevo para él, para este joven? ¿Será que él no conocía las escrituras? ¿Sería que él no estaba haciendo esto? El problema es que él estaba cumpliendo los mandamientos, el problema es que él estaba haciendo, pero sentía que algo le faltaba. Y muy posiblemente era que, ¿qué? Que no los estaba cumpliendo todos los que le correspondían a él. Por eso Moisés cuando presentó los mandamientos que dijo, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues qué, la vida. O sea, siempre nosotros, incluso desde el momento que Dios le dio la instrucción a Adán, tuvo el momento de decidir qué quería, si la vida o la muerte, ¿no? Y es curioso porque Dios dice, todo árbol que está en el huerto puedes comer, incluyendo ¿cuál? El de la vida eterna, ¿sí? Yo digo, ¿por qué no se le fue la mano para el otro árbol y cogió el de la vida eterna y hubiéramos vivido para siempre, ¿no? ¿Prefirió qué? La muerte, ¿no? Muy curioso eso que el Eterno y ambos estaban en el mismo lugar, ¿no? Y por qué el hombre se fue más para la muerte. Por eso acá Dios a través de Moisés que nos dice, escoge pues
la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al eterno tu Dios y atendiendo a su voz. Y es curioso porque acá empieza con ¿qué? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, recordándonos el primer gran mandamiento, ¿sí? Que está en donde en Éxodo 20, el primero que él abrió en el decálogo a todo el pueblo, ¿sí? Y dice, y atendiendo a su voz, obedeciéndole, siguiéndole a él, porque él es para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, ¿no? Entonces acá nos recuerda sus mandamientos que tienen que ver con Dios. Si no, estaríamos en maldición. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, tienes dos opciones. O obedeces o escoges la rebeldía, la desobediencia, eso ya es de ti. Escoge la vida, sé obediente, sé oidor de la palabra de Dios y acatador de ella, ¿no? En cambio, pues si no la quieres, pues para eso está la rebeldía, está la desobediencia, pero eso te trae muerte, te trae un castigo, ¿no? Y por eso en Efesios 2:8 Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios, es un regalo que no merecemos, por eso dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó desde dónde? Desde ayer, desde antier, ¿qué dice? De que preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Desde cuándo Dios preparó los mandamientos? Desde que Adán pecó y dijo, ay, no, es que este pecó y ahora me va a tocar hacer estas leyes para que vuelva a mi voluntad. ¿Será que hizo eso? No, porque Adán ya conocía las leyes, o si no, ¿cómo lo hubiera conocido Enoc? ¿Cómo lo hubiera conocido Set? ¿Cómo hubieran llegado estas leyes hasta el conocimiento de Noé? Y pudiese haber salvado el diluvio. ¿Cómo hubiera sabido Noé cuáles son los animales limpios y cuáles son los animales impuros? ¿Cómo conoció él si a ese momento todavía no se había dado la instrucción? Porque desde el principio, desde que Dios fundó la creación, Dios puso un orden y no solo fue para los animales, no solo fue para las montañas, no solo fue para el mar, sino también fue para nosotros. Dios preparó todo, Dios preparó sus leyes, sus mandamientos para nosotros desde el principio. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Pero también nos dio esa forma que dice en Deuteronomio 30 de qué? De elección. Por eso le dio a Adán, le llenó de todo lo que necesitaba, no tenía que estar buscando otra cosa, pero preciso fue y cogió el fruto del que no tenía que coger, de la instrucción. Volvemos al ejemplo. Tú tienes un bebé, un niño, y le dices, vea, te regalo todos estos juguetes, 1000 juguetes, 10.000 juguetes, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las funciones que ustedes se puedan imaginar. Pero les dices, voy a dejar este juguete, me lo dejas acá, no me lo cojas, ese es mío. ¿Qué pasa con él? ¿Será que se divierte con los 10.000 juguetes que tiene o preciso su mirada se enfoca en lo que no tiene? Lo mismo pasó con Adán. No sabemos cómo llegó al punto de no objetarle a la mujer por comer el fruto, ¿no? Eso ya es otro cuento. Pero Dios desde un principio ya te dio las instrucciones, te enseñó. Pero ¿quién es el que coge el camino? Nosotros escogemos si obedecemos o desobedecemos, si vamos para bendición o vamos para muerte, si preferimos la abundancia o preferimos la miseria. De nosotros es, ¿sí? Y por eso les dice, y Yeshua y él le pregunta, venga, ¿cuáles? ¿No? O sea,
¿Cómo así que cuáles? ¿No conoces los mandamientos? Imagínate, ¿no? Un judío preguntando eso, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les pregunto, ¿estos mandamientos a quién hace referencia? ¿Hacia quién hace referencia? ¿Saben? ¿No saben? ¿Hacia nosotros? Ujú. Es decir, hacia a nivel Ah, horizontal, ¿no? sí, Recordemos, hay mandamientos que son verticales, que son yo con Dios, y hay con Dios, sí. mandamientos que yo tengo con el prójimo, ¿no? Sí, No sí. matar es con el prójimo, no adulterarás es con el Será prójimo, no robar es con el prójimo, un no dar prójimo, falso sí. testimonio, prójimo, honra a tu padre y a tu madre es mi prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti Mate, mismo, ¿no? mismo. Entonces le estaba nombrando aquellos mandamientos que tienen que ver con qué? Con el prójimo, ¿sí? Y pues recordemos que de esos 613, acá ya tenemos el pico, yo los estaba dividiendo en la mitad, qué pena con ustedes. Entonces, estos 613 tienen diríamos que se pueden resumir en el decálogo, en las 10 declaraciones, ¿no? En los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Yeshua, ¿cuáles le nombró? Los que tienen que ver con él prójimo, con el trato a los demás, más no con los que tienen que ver con relación a Dios, con los que amarás al Señor tu Dios, lo pondrás por encima de todo, guardarás su día de reposo, no levantarás dioses delante de ti, no todos esos los pasó por alto, no se los nombró, ¿cierto? Por eso no le nombró estos mandamientos. ¿Y por qué no se los nombraría? Porque lo quería acorralar, quería que se diera cuenta, ¿sí? Quería que cayera en cuenta de su error y de su necesidad. Lo que a veces nos pasa a nosotros con nuestros niños, lo digo porque es más fácil, ejemplo, es mucho más fácil de entenderlo. Y es cuando nosotros le tratamos de mostrar al niño, venga, mire esto, 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 pero a veces el niño, por más que uno le explique, no lo hace, ¿cierto? Entonces necesitamos que caiga en el error para poderle enseñar, ¿no? Y casi siempre es de la mejor manera. Nosotros aprendemos más errando que haciendo las cosas a la primera, ¿no? Es curioso, pero así es. Es lo mismo cuando queremos montar o empezar a montar bicicleta. ¿Cuántas veces tenemos que caernos hasta que cogemos el equilibrio que es y ahí sí ir como volada, ¿no? Pero antes de eso tuvimos que darnos un poconón de golpes, ¿no? Y heridas a veces bien grandes, ¿no? Depende de la caída. ¿M? Entonces, esto es lo que estaba haciendo. Este joven rico pensó que estaba guardando los mandamientos, pero realmente estaba, ¿qué? Guardando solo una parte, ¿sí? Él no se había dado cuenta que se le estaba olvidando lo más importante, ¿sí? Por eso le dice, y ahí más adelante vamos a ver que le dice, venga, ¿y qué más me falta? O sea, todo esto lo estoy guardando, pero hay algo que me falta, ¿sí? O sea, ¿qué necesito para llegar a la vida eterna? De lógica que todos los judíos saben que tienen que guardar los mandamientos para acercarse a Dios, para que Dios los reciba, ¿no? Pero acá es donde Dios o Yeshua lo pone a prueba, ¿sí? ¿Qué le dice? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tiene y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Entonces, ¿qué le dices? Quita todo aquello que le está dando el primer lugar a Dios. Devuélvele el primer lugar a Dios, vuelve a buscarlo a Él.
Quita todas estas propiedades, todo eso que tienes y véndelo y síguelo a él solamente. ¿Por qué se fue triste? Por eso le dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes. O sea, quédate con lo necesario y me sigues. Porque a él no le gustó mucho lo que Dios le dijo de lo de la riqueza, ¿sí? Que vendiera todo lo que tuviera y pues que lo siguiera a él. Y Ujú. es referido por lo que él también cobraba impuestos, creo. No, no, ese joven no O tenía nada ese que es ver. otro. Ese es otro. Acá Ah, él solo está haciendo esa pregunta, ¿no? Igual que cuando se nos acerca alguien y nos hace una pregunta y uno pues solo le da las respuestas, pero Yeshua lo que hizo fue acorralarlo para que se diera cuenta realmente de qué era lo que le faltaba, ¿no? Igual que a faltaba, veces sí. nosotros cuando oramos al Eterno y decimos, Dios mío, pero es que esto no me halla, acá no me cuadra, ¿qué necesito hacer? ¿Qué decisión debe tomar, cierto? A veces vamos ante él y a Ujú. veces nos da una respuesta que no queremos escuchar, pues es muy parecido acá con este joven, ¿no? Entonces, acá Yeshua le dice eso, pero ¿será que en la Torah, será que en la instrucción habrá un mandamiento que diga de que debemos de vender todo lo que tenemos y dárselo a los pobres para servirle a Dios? ¿Será que hay un mandamiento que diga eso que nosotros tenemos que hacer para servirle a Dios y para seguirlo solo a Él? Que necesito Yo vender no lo todo. he visto, ningún mandamiento que diga eso, pero sí hay muchas cosas que te hacen reflexionar de que hay que darle a Dios siempre el primer lugar en todo. Ujú. En ello están también los diezmos, por ejemplo, y no te pide todo. Entonces, yo creo que más bien Yeshua lo que quería era hacerle reflexionar sobre lo que estaba diciendo y queriendo. Exactamente, ¿sí? Eso era lo que él quería hacer. Por es que en la escritura, en la Torah, nunca hay un verso que diga, véndelo todo y te vas a quedar pobre para poder seguir a Dios. Pues si no, imagínate a David, ¿sí? O sea, qué riqueza voy a tener como rey. No, venga, ¿cómo me quito de todo esto? Porque no puedo ser pobre. Imagínate a Abraham, ¿no? O sea, ellos eran ricos para su época. Entonces, pues imagínate y el joven, pues, ¿qué era lo que tenía más importante? Su dinero que Dios. Tenía su corazón más en las riquezas, y es por eso hay un texto que dice que hay dos dueños. Nosotros no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. O amas al uno y odias al otro, pero no a los dos al tiempo. No lo puedes hacer, ¿no? Y eso era lo que Yeshua le estaba enseñando acá. Estabas diciendo, venga, es que tu atención, es que tu anhelo, es que la obediencia y todo lo que tú tienes que tenerlo es con Dios. Eso era lo que le faltaba. Le faltaban los primeros 5 mandamientos que tenía que ver con quién, con Dios. Por eso se sentía el vacío, por eso no se sentía lleno, porque le estaba haciendo una parte faltante y yo creo que la más indispensable, ¿no? Saber que con el prójimo es indispensable, pero si uno le falta a Dios, ¿en qué estamos, no? Y es lo mismo que hizo David, o sea, David fue al contrario lo que hizo este joven. David siguió conforme a la voluntad de Dios, adoró a Dios, guardaba el Shabbat, hacía todo lo que era a nivel de Dios, lo cumplía, pero ¿dónde falló? Con el prójimo, ¿no? Estuvo con Betsabé, mató a Urías, codició lo que no le pertenecía, ¿no? Entonces, imagínate ahí, solo en eso afectó como 4 mandamientos, ¿no? Que tienen que ver con el prójimo. No codiciarás, no matarás, no robarás, robó la mujer del prójimo, ¿no? Entonces, ahí vemos en ese momentico todo lo que hizo a diferencia de este joven. Este joven estaba haciendo con el prójimo muy bien, pero a Dios lo había dejado en el olvido. Entonces dice el verso 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas ¿qué?
posesiones. O sea, para él en vez de ser una alegría, como lo fue para Abraham, como lo fue para David, como lo fue para muchos de ellos, para él fue ¿qué? Una carga que no quería soltar. Muy diferente cuando tú la quieres soltar, como lo hizo David, cuando Salomón lo estaba persiguiendo y él le tocó irse de Jerusalén y dejarle el trono. ¿Ah? Por eso Absalón. Eh, bueno, por eso es que Absalón, bueno, no sé si me confundí de nombre, yo tenía acá en mi nombre Absalón, de pronto dije uno que no era. Absalón cuando David, bueno, Absalón se levantó en rebelión contra David y, sí, ya me hizo perder. Bueno, se levantó en rebelión, llegó un momento en que él ya venía con toda su tropa y venía directo a sacar a David del trono, pues David que dijo, yo no quiero pelear con él, me voy de Jerusalén, le dejo el camino libre, ¿sí? Y si es de Dios, yo voy a volver a subir, ¿sí? O sea, no se puso a pelear por el trono. Pero ¿cuál fue la diferencia con Saúl? Saúl sí se aferró al trono. Saúl pensó que era mérito de él y que él era el que debía hacer las cosas, mas no lo hizo como David, ¿no? Y es lo mismo que acá, este joven pensó que por tener muchas posesiones, pues por eso no le podía servir a Dios, no podía enfocarse en Dios cuando era realmente cuando más podía. Uno con dinero pone a trabajadores que hagan lo que eso y ya uno puede tener mucho más tiempo, ¿no? A diferencia cuando uno es pobre, tiene que trabajar como burrito, y sí que dice, como dicen muchos acá, como negro, pues para conseguirse todo, ¿no? Pues imagínate. El ver en cambio, él estaba haciendo ¿qué? Muy negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hubiera dicho, no, pues pongo mis posesiones para trabajar a la obra de Dios y pues puedo ser de bendición. Pero él no lo vio así. Lo vio de manera de pérdida. Dijo, no, yo cómo voy a quitar mis riquezas, cómo yo me voy a desprender de eso, igual casi parecido a Salomón, ¿no? Yo me quedo con todo, yo me quedo con todo y así tenga que hacer un depósito, voy a guardar ahí todas esas riquezas cuando hoy en día ni siquiera se saben dónde están todas esas riquezas, ¿no? Entonces, puede que nosotros estemos teniendo y estemos cumpliendo todos los mandamientos con el prójimo, pero nos esté faltando mucho más con Dios, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar, ¿sí? Que lo más importante es pasar tiempo con Dios, de ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso entonces vemos como Yeshua le dice a sus discípulos, le dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que la aguja que tenemos es esa para coser, pero ¿será que para ese tiempo habían esas agujas para coser? Para ese tiempo no habían esas agujas, para ese tiempo habían era telares, ¿no? Donde construían toda su ropa, imagínate, pues para ese tiempo no se hacía nada con aguja ni nada por el estilo. Ay, no, venga, se deshilachó acá, venga, lo coso y le meto una agujita o algo. Posiblemente sí, pero pues hasta que yo sepa a nivel histórico, realmente para esa época lo que habían era ¿qué? Telares, ¿no? Y telares grandes donde tenían que manejar la lana, tenía que hacer todo esto y era un trabajo mucho más complicado, ¿no? Y para eso tenemos que recordar o averiguar o mirar a nivel histórico qué era eso de lo que está diciendo de la aguja
del ojo de una aguja, ¿no? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Será que se estaba refiriendo realmente a lo que nosotros conocemos como aguja y ese ojito chiquito milimétrico que a veces nos saca los ojos? Creo que yo por eso estoy haciendo mentiras. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que mirar, bueno, ¿será que es esa? ¿Será que yo necesito meter un camello en ese milímetro? O sea, pues ahí sí es imposible, ¿no? Ps- Solo Dios lo podría hacer, ¿no? Si le da una pastilla de chicotolina al camello, muy posiblemente sí, ¿no? De, pero tendría que mirar, ¿cierto? Pero en cambio, si nosotros lo miramos a nivel histórico, ¿no? Lo que se está refiriendo es a una puerta, ¿sí? A una puerta para esa época, las casas, incluso la entrada al reino, la entrada a las ciudades, tenían una puerta mucho más grande, que era por donde entraban los camellos, todas las cargas y todo eso, y no había necesidad. Pero cuando se hacía ya de noche, cuando ya era tarde, lo que se hacía para mayor seguridad es que, ¿qué? Se cerraba el portón grande y se dejaba él chiquito, ¿no? Entonces imagínate que este camello quiera pasar por esta puertica, ¿no? Imagínate, pues el camello tiene que hacer mil cosas, ¿no? Para pasar por acá. Primero tiene que quitarse su joroba, ¿no? Pues para poder pasar, agacharse bien. ¿Y será que el camello anda igual que nosotros con las rodillas? O sea, ahí yo digo el camello, ahora sí es más difícil. Por eso es que Yeshua estaba diciendo, por eso implica que tenía que agacharse, que tenía que quitarse todo. Y eso también tiene una implicación, ¿sí? A nivel espiritual de qué? De humildad, ¿sí? Por eso, ¿qué hace el rico? ¿Qué hace la mayoría del rico? Son los más orgullosos, son los más altivos, son los que menos quieren agachar la cabeza. ¿Por qué? Porque es que yo tengo el poder, ¿no? Yo puedo pisotear a cuantos tenga por delante, ¿no? Y por eso, pues, ¿qué es lo que está diciendo? No, mira, si tú quieres entrar al reino de los cielos, pues, ¿qué tienes que hacer? Quítate toda la carga, todo lo que pienses que te pertenece y vas a entrar como viniste al mundo. O sea, sin nada de cargas en tu vida, ¿cierto? No solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, ¿sí? Por eso dice, vas a llegar humilde. Lo mismo que yo les decía cuando hablábamos en Mateo 5:3, ¿no? Tenemos que bajar nuestra autoestima, saber que delante de Dios pues no somos nada. No me sirven mis títulos, los dejo a un lado. No me sirve la ropa cara o de marca que tengo, la dejo a un lado. No me sirve el creerme muy hermosa o bella, no me sirve. No me sirve que porque tenga la mejor familia o venga de jerarquía muy famosa, pues tampoco me sirve. Todo eso por lo que yo puedo sentirme orgullosa, ¿que tengo que hacer? Quitármelo de encima para poder pasar por esa puerta, por esa aguja, sí, por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque necesitaba agacharme, necesito hacer maromas. Es lo mismo que nosotros en vez de tener esa puerta grande donde podemos entrar bien, tener que entrar por una puerta de mitad, ¿sí? Nosotros tenemos este tamaño de puerta, pues ahora voy a entrar por esta mitad, ¿sí? Es decir, ahora voy a entrar por una puerta así de chiquita. ¿Será que yo tengo que doblegarme? Pues me tengo que agachar, ¿no? Imagínate, ¿no? Nomás imagínense ustedes las puertas de su cuarto, de su pieza, ¿sí? Y solo tiene la mitad de distancia de esa puerta. ¿Cuánto difícil no les toca a ustedes agacharse, ¿no? A veces hasta nos toca arrodillarnos para poder pasar al otro lado, ¿cierto? Y ahí sí poder caminar. Entonces, ¿eso qué implica? Que tengo que quitar todo lo que no me sirva, incluso chaquetas que sean muy esponjosas y me traen en la puerta y no me dejen continuar, ¿no? Y cosas así por el estilo, ¿cierto? Entonces me implica muchas cosas. Tengo que dejar muchas cosas, no solo a nivel espiritual, sino también físicas. El dejar toda una carga y entrarla
manualmente reconocer mis cargas, reconocer mis pecados y ahí sí poder pasar literalmente yo, ¿no? Entonces, ¿será que en esta puertecita realmente va a poder entrar un camello? Pues es muy difícil, ¿cierto? Como les vengo explicando. Entonces, y siguen el verso 25. Si van teniendo dudas, me van diciendo, ¿listo? Siguen el verso 25. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, pues imagínate, ¿no? Si para un camello le es difícil entrar por esa puertica, ¿qué será para nosotros? ¿No? Porque para nosotros puede ser mucho más chiquita de lo que nosotros pensamos, ¿no? Por eso dice en uno de los pasajes, no sé si es Yeshua que lo enseña, que la puerta es estrecha, ¿no? Que para la entrada del reino de los cielos la puerta es estrecha, pero para el otro lado, la puerta es ¿qué? Ancha, ¿no? Entonces, por eso sigue en el verso 26 y dice, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es ¿qué? Posible. Lo que para nosotros puede ser imposible, el dejar el orgullo, para Dios no es imposible. Si para mí dominar mi mal genio es imposible, para Dios no es imposible. Si para mí es difícil salir del mundo de la pornografía, para Dios no es imposible. Si para mí es imposible coger y dejar de comer todo el tiempo, para Dios no es imposible. Si para mí es imposible salir de la drogadicción, para Dios no es imposible. Dios nos puede sacar de ese hoyo, Dios nos puede sacar de esas situaciones en las cuales, digamos, esto es imposible. Yo no puedo salir. Pero Dios sí te puede sacar de allí. ¿Cuánta gente no hemos visto que ellos en medio de ese lugar oscuro Dios los ha sacado y han resurgido como unas nuevas criaturas? ¿Sí? Entonces, el acto de salvación es una obra que solo se complementa ¿con quién? Con Dios. Yo puedo querer ser salva, yo puedo querer correr y cumplir todos los mandamientos, pero si Dios no me ayuda, ¿será que yo voy a poder ser generoso? ¿Será que yo voy a poder controlar mis palabras? ¿Será que yo voy a poder bajar mi autoestima y humillarme ante Él? No, ¿cierto? Entonces, necesitamos recordar que todo lo que tenemos y que gracias a Él es que definitivamente estamos donde estamos, ¿sí? Porque por más que nosotros podamos estar o ser el superior de este mundo, o más que nosotros podamos menospreciar o querer todo lo que este mundo nos da, pues definitivamente va a ser difícil entrar. Pero si nosotros entendemos que este mundo no me va a ayudar a entrar, ¿por qué? Porque más cargas me pone, porque más dificultades me va a poner para entrar al reino de los cielos. Por eso lo único que me queda es que menospreciar lo que el mundo dice, menospreciar los afanes de este mundo y acatar lo que Dios está diciendo, que es humillarme ante Él, aceptar que nada soy sin Él. ¿Sí? Y por eso en el verso 27 que nos sigue diciendo, entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y es curioso, ¿no? Porque ellos sí dejaron todo. Dejaron casa, dejaron todo por estar siguiendo a Yeshua para donde fuera, ¿no? Y que no lo llevaba solo allí al mismo pueblito y den 3 vueltas y ya, como a veces nosotros lo hacemos, ¿no? Ay, no, es que voy a salir y solo es hasta acá a la ciudad y ya regreso, ¿no?
Pero él qué tenía que hacer días de camino, no sé, inclusive de pronto hasta meses de camino, ¿sí? Donde tenían que estar pegados a Yeshua las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Y los 7 días, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? ¿Será que nosotros nos aguantamos a una persona así pegada como chicle todo el día? ¿Cierto? Si no nos aguantamos nosotros mismos, imagínate teniendo a 12 personas más al lado y haciendo todo esto y que ellos hubieran dicho voy a dejar todo por seguir a esta persona, pues eso no es fácil. Ellos hicieron lo mismo que hizo Abraham, dejó todo, su parentela, su casa, todo con tal de seguir a Dios. Entonces, ¿qué les dice Yeshua? ¿Qué recompensa van a tener por hacer eso? Les dice, de cierto, os digo que en la regeneración, es decir, cuando se dé el cumplimiento del plan de Dios totalmente, cuando esté la restauración a totalidad, ¿qué va a decir? Y sigue diciendo, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, cuando ya reine Él con todo su poder, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué les va a decir? Ahora ustedes van a ser tribus, príncipes sobre cada tribu. Ahora ustedes van a ser jueces. Lo mismo que llegó a ser para la época de Moisés, recordemos que había un príncipe por cada tribu, ¿no? Y cuando siempre que se iba a tomar una decisión muy importante, ¿a quienes reunían? A esos 12 príncipes y ese príncipe tenía la autoridad para decidir sobre la tribu que estaba gobernando. Es lo mismo que va a pasar con los 12 apóstoles, ¿no? Con los 12 discípulos. Recordemos que el puesto 12 está vacante, no sabemos quién va a ser, ¿no? De acuerdo a lo que vimos en Hechos se habla de que hicieron un voto, ¿no? Le echaron suertes y escogieron, si no estoy mal, es a Matatías, si no estoy mal, o Matías, algo así es. eh, Matías. Eso, Matías, gracias, ¿sí? Ya iba por ahí llegando. ¿Listo? Entonces, a Matías lo escogieron por suerte, ¿no? Oraron y echaron suertes y dijeron, ah, cayó sobre ti, ¿cierto? Pero después vemos al apóstol Pablo, sí, todo lo que hizo y muchos, entre esos yo digo que muy posiblemente él sea el 12.º apóstol, aunque pues solo realmente Dios sabe, ¿no? Lo que nosotros conocemos es puro teoría, sí, eh, puras propuestas, pero el único que va a decidir pues es quién, Dios, ¿no? Y por eso entonces, ¿qué le dice? Pues van a juzgar ustedes sobre las 12 tribus, ¿sí? Y imagínate esa expectativa o eso que quería tener Dios con ellos. ¿Será que si ellos iban a tener esa recompensa por dejarlo todo? Pues imagínate, ¿será que nosotros tendríamos que también tener esa expectativa de entregar todo por el eterno? ¿Será que nosotros también tendríamos ese anhelo de dejar todo por él? Y en el verso 29 nos dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, que dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. O sea, tú no te preocupes si llega un momento en que a ti tu familia te esté echando, si a ti un momento tu familia te diga y te diga mil cosas por lo que estás creyendo, por lo que estás caminando y llegan a un punto hasta que ya ni te quieren hablar, no te preocupes por eso. Eso es parte de seguir a Dios. Eso es parte de lo que hizo Abraham. Dejó su tierra, su parentela, dejó todo lo que él conocía por seguir a Dios y ir a un mundo que él
no conocía irse a lugares que él ni siquiera hubiera conocido si no hubiera aceptado o no hubiera caminado de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, y esto es algo que también Yeshua nos lo dice en otro de sus pasajes que dice, aunque que hacemos huérfanos, aunque todo el mundo nos abandone, que dice, con todo él nos va a recoger, ¿no? Entonces, no te preocupes, sé que esta parte no es fácil porque el renunciar a las cosas materiales, el renunciar a nuestros seres queridos, el renunciar a todo lo que a veces pensamos, ¿no? Que es lo mejor de nosotros y si renunciamos a ellos, pues realmente vamos a recibir mucho más porque con Dios tenemos para ganar, sin Él tenemos para perder, ¿no? Entonces, por eso la importancia de seguir a Dios. Por eso incluso Yeshua dice, sin mí no podréis hacer nada. Sin Él no vamos a poder dar frutos. Sin Él realmente no vamos a cambiar nuestras vidas. Por más que una persona tenga autocontrol y quiera controlar su mal genio, pero si su ira voluntariamente no la puede controlar, la puede controlar hasta cierto aspecto, muy limitante. Pero ¿qué pasa cuando alguien le activa ese chip de rabia? Su rabia va a ser incontrolable. Hagan de cuenta como Hulk, ¿no? Este hombre sentado, calmado, no le pasa nada, va de acuerdo a la razón, va de acuerdo a todo, pero ¿qué pasa cuando su ira se sale de control? Se vuelve en un monstruo verde, en un monstruo que quiere acabar todo, en un monstruo que quiere destrozar todo, y el único que realmente va a volverlo a calmar, ¿quién es? ¿Será que lo puede hacer por sí mismo? No. El único que nos va a poder apaciguar, ¿quién es? Dios. Por eso necesitamos de Él. Por eso, si nosotros dejamos todo esto, que no es fácil, va a doler, ¿no? Pero pues también sabemos que Él nos va a ayudar a pasar ese dolor. Ejemplos tenemos en las escrituras a David cuando se murió su hijo por el pecado que él tuvo, a tengo otro ejemplo, se me pasó. em, Aarón, cuando perdió a sus dos hijos, ¿no? Y estaba en el servicio al Eterno y no podía llorar, no podía rasgar sus vestiduras. ¿Quién fue el que le ayudó a pasar todo ese proceso? Pues Dios, Dios se llevó todo ese dolor, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros podemos entender y saber que si confiamos en Él y dejamos que Él sea el que nos guíe, pues todas las cosas van a ser mucho más fáciles que estando sin Él, ¿no? Y eso creo que lo hemos visto, ejemplo de eso, Rafa, con la pérdida de su esposa, cómo se ha repuesto, cómo ha estado. Lo hemos visto con otras personas que también perdieron sus familiares y aún así están bien, o sea, uno los ve mucho, no los ve tan acabados o tan llevados como realmente lo fueran si no estuvieran con Dios, ¿no? Que eso realmente marca una diferencia. Dios da gozo en medio de esas situaciones. Eso no quiere decir que no estén sufriendo, eso no quiere decir que no vayan a sentir dolor, no, sí lo van a sentir, pero Dios va a hacer que se puedan levantar mucho más fácil. Dios va a hacer que puedan, a pesar de esa pérdida, sentir gozo en esa circunstancia, ¿no? Y saber pues que Dios hace todo posible, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que las cosas del mundo pues realmente no nos llena de satisfacción. Cada vez que nosotros buscamos y buscamos más, tengo una casa súper chévere, ahora voy a comprar otra y voy a ponerla de tal modo, ¿cierto? Y empezamos, no, está, bueno, sí, vamos a comprar otra y la voy a hacer de tal modo, ¿no? Entonces nunca nos hacíamos. ¿Por qué será que tenemos comida y hemos comido a veces ya y después vamos y salimos y preciso nos antojamos de algo, ¿no?
¿No les parece a ustedes? Y están llenos y ay, tan rico eso. Lástima que estoy llena, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nosotros somos así, nosotros nos sentimos satisfechos con nada. Entre más vemos cosas, más las queremos. Entre más oímos, queremos algo nuevo, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces, lo único que te va a llenar, lo único que te va a dar la satisfacción plena es las cosas de qué? Las cosas que vienen de parte de Dios. Eso es realmente, por eso el rey Salomón, un hombre muy sabio, ¿sí? Realmente, ¿qué dijo? Como un pájaro que va de su nido, es un hombre que se va de su lugar. Entonces, si nosotros nos vamos de nuestra tierra de origen, y eso es algo que Joseph explica mucho en su audio, más que todo en este audio, decía que algo que a él le era más difícil es que cuando se fue de su tierra, pues llegara un momento de saber de que no sabía si iba a volver a ver a sus padres, ¿no? Y eso es algo que pasa con alguien que viaja al exterior, porque muy posiblemente para volver a su tierra no va a ser tan fácil como a veces se piensa, ¿no? A no ser que tenga buenos recursos para ir y volver, ¿no? O que pues implique trabajo, pues al implicar trabajo, pues el ida y vuelta pues va a ser mucho más fácil a cuando tú cambias de lugar, ¿no? De destino, es decir, ya no vas a vivir, por lo menos yo en Colombia, sino ahora me voy para las Islas Malta, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Me voy bien lejos y pues para volver a mi tierra va a ser complicado, va a ser doloroso, ¿no? Y ahí es donde entendemos lo que implica el dejar todo, porque ahorita podemos, no, pues yo, bueno, puede que ellos me estén abandonando, pero ahí están cansando todo el día, ¿no? Ahí están peleando conmigo todo el día, ahí están, mejor dicho, entonces definitivamente no te han abandonado al 100%. A cuando tú te vayas a otra ciudad, a cuando tú te vayas a otro país, las cosas son diferentes, ¿no? Porque no te ves al 100%, rara vez te llaman o rara vez están pendientes de ti, ¿no? Entonces ahí es donde vemos la gran diferencia de realmente hacer una separación total, ¿no? Entonces esto nos muestra un principio. Dios no es deudor de nadie. Si tú estás sacrificando cosas por Dios, si tú estás dejando de hacer cosas por Dios, Dios te va a dar una recompensa muy grande. Esto lo vemos con David. David cuando dijo, voy a hacer un templo para él y empezó a recordar de su fortuna y empezó a quitar y empezó a decir, no, esto no es para mí, se lo dejo a él, esto no me conviene, esto no me pertenece. ¿Qué pasó? No fue exaltado. Hoy en día se conoce al mejor rey a quién, a David. ¿Por qué no Salomón, que trajo la paz a todo el reino? Que tuvieron oro para más no poder. ¿Por qué se resalta a David y no a Salomón? Es curioso, ¿no? Porque David realmente vivió bajo lo que Dios dijo, obedeció bajo lo que Dios quiso, a pesar de que cayó, a pesar de que tuvo sus errores, se levantó y siguió amando a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que Dios no es deudor de nadie. Dios enaltece al que se humilló, Dios le da y consuela a aquel que realmente se humilla ante él, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver, ¿sí? Por eso es que David cuando que quiso hacer el templo del Eterno y decir cómo es posible que yo viva en una casa de ladrillos, en una casa súper bien y él esté allá en unas tiendas. No, 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 eso no lo puedo hacer. Tanto que David dejó todo organizado. Yo no sé por qué le dicen al templo, al primer templo, el templo de Salomón, cuando debió haberse llamado el templo de David, porque David dejó todo. O sea, le dejó arquitectos, le dejó planos, le dejó los cantores, le dejó todo organizado. Salomón lo único que tenía que mirar era si estaba correctamente. Chequear, ahí sí como dicen, venga usted vaya y chequee mi trabajo, ¿no? Eso fue lo que hizo Salomón, chequear.
Decir, ah, esto ya se cumplió, esto ya se cumplió, esto ya se cumplió, esto ya se cumplió, ya, listo. No tenía más que hacer, ¿sí? Y es curioso, ¿no? Porque ni siquiera eso se le atribuyó a David y gracias a eso, pues es que hoy en día se conoce mucho más de él, ¿no? Entonces, imagínate, David hubiera podido decir, ay, no, pues, es la casa de Dios, pues que se quede allí, yo acá estoy bien, ¿no? Hubiera podido decirlo. Pero que dice, no, ¿cómo es posible que él viva en una tienda de campaña, que él viva como, es decir, hoy en día, ¿no? Que él viva como un indio en una choza, ¿sí? Hagan de cuenta como los aztecas, como los chipchas, como vivían todos ellos, hacían esas chozas y yo viviendo en una casa bien lujosa, casi una mansión, y él por allá, desechado, ¿no? O sea, ¿qué diría? O sea, pues de lógico que uno dice, o sea, ¿cómo es posible, no? Y él por eso tuvo ese corazón especial de decir, no, lo mejor debe ser para Dios y lo peor debe ser para mí. Él me está dando todo. Él es el que me confía todo. ¿Yo por qué tengo que vivir mejor que él? ¿No? Y ese anhelo de humildad y ese anhelo de saber que el que no merecía nada era él y el querer construirle un templo mejor, por eso es que dejó tanto oro, tanta plata que uno se pone a mirar y a hacer cuentas, uno dice, uy, Dios mío, o sea, hoy en día no se habla de tantos millones de pesos como se hablaba en ese entonces o como las riquezas que realmente dejó David para el primer templo, ¿no? Entonces, imagínate, ¿cierto? Entonces, él quiso hacer eso y por eso Dios le dio esa promesa, ¿no? De que su casa, iba a haber una dinastía, iba a haber un rey que va a reinar eternamente, ¿no? Y pues por eso Dios decidió que la tribu de Judá iban a ser Yeshua, su Salvador, ¿no? Y que Yeshua realmente va a reinar por la eternidad, ¿no? Entonces, imagínate si nosotros podemos llegar a estar delante de Dios, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sin importar lo que venga por encima de ello, ¿no? Dios nos va a recompensar también por ello. Entonces, no te preocupes si las cosas no están tan bien, si realmente todos no te aceptan, no te preocupes si no tienes todos los bienes que quieres, no te preocupes por eso, preocúpate por hacer la voluntad de Dios, preocúpate por seguirlo, preocúpate por obedecerlo. Lo demás viene por añadidura. Lo demás que tú tienes es porque Dios te ha querido regalar. Entonces no te preocupes por lo demás, preocúpate por caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y ahí es donde empieza la historia de la gracia. Dios de gracia te da, Dios te da porque quiso, Dios te da porque así lo permitió. Pero no porque lo merezcamos, no porque yo, ay, yo quiera y estoy allí, no, sino porque realmente Él nos quiere dar ese dono, ese regalo inmerecido. La gracia es eso, es un regalo inmerecido. ¿Será que tú y yo merecemos que Él nos dé el aliento todos los días? ¿Será que tú y yo merecemos que nos muestre su amor y su misericordia todos los días? ¿Será que lo merecemos? ¿Será que todo lo que Él nos da es porque yo lo merezco? ¿Será porque, ay, yo soy el mejor hombre sobre la tierra, yo soy mejor que Superman porque volo y ayudo a todos los demás? ¿Será? Pues no, ¿cierto? Antes a veces somos envidiosos, a veces no queremos compartir, a veces no quiero hacer ciertas cosas, a veces somos malos. Entonces yo no merezco tanta cosa o quererme dar de que soy el más bueno. Entonces tenemos y Dios nos ha dado esa salvación gracias a qué? A su gracia, ese regalo inmerecido, ¿sí? Y esto es algo y realmente
A veces pensamos que Dios tiene que darnos las cosas porque sí, porque es que yo soy el ser humano y wash, tengo que esto. Y a veces por ese sentido de ingratitud es que nosotros resultamos siendo enojados, amargados, tristes, bravucones, ¿cierto? Porque es que pensamos que es que yo merezco más de lo que Él me da, ¿no? Ay, es que yo no debía haber nacido en una casa, en una clase pobre, debía haber nacido de princesa, ¿no? Muchos piensan así, ¿no? Uy, es que yo porque nací en esta casa sin nada, porque no nací allá, ¿sí? En una cuna de rico, ¿no? Y pues empiezan a amargar y a llenar de desolación solo por no que poder estar en el lugar cuando Dios los puso allí por una razón. ¿Cuánta gente no se ha hecho rica y por lo menos Coca-Cola no se hizo rica de la noche a la mañana? Tuvo que empezar desde cero, desde estar vendiendo casa por casa y mirar a ver si le compraban lo mismo de Colgate, ¿no? De Colgate la historia es muy curiosa. Se dice que él inventó la crema de Colgate a veces casi por coincidencia, ¿no? No fue que él se pusiera a practicar y dijo, uy, me voy a inventar esto y venga, hagámoslo, no, casi fue de manera esto, pues él inventó su forma, no pensó que fuera a llegar hasta el punto en que está, pero algo que ellos hicieron, el de Colgate creo que también lo hizo, y fue que empezó a dar los diezmos. Hay uno de los carros que también daba su diezmo. Se dice que, no me acuerdo si es de Coca-Cola o es de Colgate, no me acuerdo cuál de los dos, daba todo casi el 90% y decía, no, yo voy a sobrevivir con el 10%, ¿no? Imagínense terminar viviendo así y eso realmente es una gratitud que a veces nosotros debemos de hacerlo, ¿no? Y la ingratitud es el peor, es lo peor que nosotros como seres humanos tenemos. Y nosotros lo podemos ver nomás en un niño chiquito, la diferencia entre un niño agradecido y un niño ingrato, ¿no? Un niño ingrato le puedes poner manjar enfrente y para ellos es lo peor. Cambio a un niño, tú le puedes dar, al niño agradecido, tú le puedes dar incluso lo peor que tengas y te va a agradecer. ¿Y cómo te vas a sentir mejor? Con aquel que te agradeció aún a pesar de que no tenga lo mejor, ¿no? Y esto es curioso porque a veces por eso uno se amarga más la vida, porque tiene las cosas, tiene buenas cosas y a veces uno desea muchas más cosas y termina perdiendo todo. Es lo mismo que el ejemplo que José da, y es que imagínense ustedes estar bien y durmiendo y chévere y se levanten una mañana y encuentren, hagan de cuenta, bueno, plata de México y acá en Colombia pongamos unos 20 millones, ¿sí? De pesos. Allá en México creo que es mucho más plata que acá, pero digamos que 20 millones de pesos. ¿Sí? Y se levanten y todas las mañanas se levanten con esa plata, ¿sí? 20 millones de pesos ahí en su puerta. Y unos diga, o sea, venga, ¿cómo así? Y se enteren que es el vecino. Van y le preguntan, venga, pero usted, ¿por qué me está pasando esta plata? ¿Sí? No, es que se lo quise dar, de corazón y te lo quise regalar y listo, ¿sí? Llega un momento en que uno dice, pues, bueno, ¿no? Pues bueno, al final, pues él pues dice, bueno, si él me la quiere dar, pues ni modo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si al siguiente día se levantan y lo mismo? Al tercer día, lo mismo. Al cuarto día, lo mismo. Al siguiente día, lo mismo. Y así pasan meses, ¿sí? Y tú recibes ese regalo inmerecido porque pues el vecino te lo quiso dar, ¿no? Pero ¿qué pasa si un día ustedes abren y ya no está esa plática allí? ¿Qué se sentirían? ¿Cómo sentirían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Se sentirían contentos porque ya no le van a dar más la plática?
Se sentirían disgustados porque es que cómo es que se le da a este de no volverme a dar los 20 millones que yo me merezco. ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Qué pensarían? ¿Ninguno? ¿O están pensando? Bueno, eso se hace una costumbre, ¿no? Y uno como ser humano, uno se malacostumbra, Ujú, porque a medida que van recibiendo, uno va recibiendo con los días, uno va pensando que uno es merecedor de ello. Entonces, cuando ya no viene, entonces de ahí yo pienso que uno, oye, por qué no está el dinero ahí? ¿Qué pasó? ujú, Entonces ya ahí comienza, ¿no? Como carne, ¿no? Ahora, hablando, digamos, humanamente, ¿no? Digamos, sin Dios en el corazón, ¿no? Más con Dios en el corazón ya sería otra historia, ¿no? ujú. Exactamente, o sea, nos dolería, ¿no? Igual a veces hasta teniendo a Dios habría ese como ese gusanito que, ay, pero porque ahora no me lo dio, ¿no? O sea, como que te coges prevenido, ¿no? Tú todo, te levantas, uy, contento de recibir plática y cuando abres no hay nada, pues un baldado de agua fría y como lo dice en otro estudio, creo que ya lo da más completo. Yo sé de esta historia y dice que se levanta y le dice, y va y se pelea con el vecino y le dice, venga, ¿cómo así que usted no me va a dar la plata? Si mire, yo ya aumenté, o sea, como vio que llegaba esa plata libre, pues ahora se endeudó más, se metió en más cosas, ¿no? ¿Y cómo es posible que ahora usted no me va a dar eso? ¿Y yo qué hago con mis cuentas? ¿Qué hago para pagar todo esto? Pues no, necesito que me siga dando la plata, ¿no? ¿Y qué le dice el otro? No, 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 ya no le voy a dar más. O sea, no es mi obligación darte, eso es porque yo quería y se lo di solo por este tiempo, ¿sí? Imagínate, ¿no? O sea, y a veces nosotros somos así, ay, me llegó 10 pesos de sobra, pues ahora voy a hacer esto y ya empieza uno a cranear cómo me van a servir, ¿cierto? Sin pensar que ese regalo inmerecido no va a durar para siempre, ¿no? Y es curioso porque entonces ahí nosotros decíamos, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si un día Dios dice ya no te va a sacar el sol? ¿Qué pasaría si un día dice mejor ya no te doy oxígeno? O mejor no, ¿para qué te doy para que comas si nunca comes? No, pues no te doy. O que mejor diga, no, pues ya no te doy salud, pues no quiero. ¿M? ¿Cuánto no cuesta todo lo que Dios nos da? Oxígeno, salud, vivienda, ropa, comida, trabajo. ¿Cuánto no cuesta eso? ¿No? Y a veces nosotros pensamos, no, pues que Dios no me da nada, ¿no? Creo que eso lo decía en Malaquías. Hay una vez en que incluso el pueblo le dicen que nos amaste, ¿no? Y uno como que, oiga, o sea, ¿cómo así que en qué nos amaste? Y uno dice, venga, a veces es tan ilógico y a veces nosotros somos tan ilógicos o como tan ilusos, ¿no? De pensar que yo lo merezco todo y que Dios me tiene que dar todo. Es que es su obligación. ¿Será que es su obligación? ¿Será que es su obligación No, que yo esté bien todos los días? No. Por supuesto que no. Ujú, Es nuestra obligación estar con Él, nosotros con Él bien todos los ujú. días. ujú. Exactamente, ¿sí? Entonces, por eso todos los días nosotros lo recibimos, pero nosotros sí, a diferencia de este hombre, ¿no? No nos levantamos abrimos la puerta y no encontramos nada, ¿no? A diferencia de él, nosotros nos levantamos, tenemos oxígeno, abrimos la ventana, está el sol, está el cielo, lo más de bonito, ¿no? Y uno, a pesar de eso, lo da por sentado, ¿no? Eso siempre pasa, eso siempre va a estar ahí, ¿cierto? ¿Cuándo puede llegar un día en que no esté, ¿no? Entonces, nosotros no somos dignos de recibir todo lo que Él nos está
dando. Nosotros no merecemos nada de eso y por eso, pues debemos de vivir ¿con qué? Con gratitud, sabiendo que si Él me está dando todo, pues lo único que yo puedo hacer es ¿qué? Obedecerle, porque ni siquiera tengo, ni siquiera puedo darle algo que él no tenga. ¿Qué le puedes dar tú que él no tenga para agradecerle lo que él ha hecho por ti? Como si lo podemos hacer con los hombres, ¿no? Con los hombres alguien viene y te da una chaqueta porque la necesitabas, tú te sientes agradecido y le dices, ay, pues ven, te invito a una cena. O ven, voy a mirar qué le falta y se lo doy, ¿cierto? Muy posiblemente lo podemos hacer con el ser humano, con nuestro prójimo. ¿Será que con Dios podemos hacer eso? No, lo único que yo puedo hacer es ¿qué? Seguirlo en obediencia. Lo único que yo puedo hacer es confiar en él, ¿no? Porque ¿qué pasa si de repente pierdes todo? Casa, familia, todo en un momento a otro, sea por catástrofe, sea por enfermedad, sea por algo y terminas perdiendo todo. ¿Qué pasaría si de repente pierdes todo como lo hizo Job? ¿Le haremos las gracias o nos pondremos bravos? Vamos a decir, es que esto es injusto, Dios, ¿por qué me está tratando así si yo soy muy súper bueno? ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que vamos a decir lo mismo que Job? Bendito sea tu nombre. ¿O voy a recibir lo bueno y no lo malo? Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a verificar y a saber que gracias a Dios tenemos un techo, gracias a Dios podemos vivir bien, gracias a Dios podemos conectarnos acá, ¿no? Gracias a que Él pues nos está dando todo, ¿no? Por eso no podemos olvidarnos de Él, nuestro principio y nuestra primera búsqueda, ¿a quién debe ser? A Dios, porque Él nos da todo. A diferencia de este hombre, a este joven que estaba arraigada a sus propias concupiscencias, su tesoro más grande era la riqueza, si no quería soltarlas, que nuestro tesoro no sea las riquezas, que nuestro tesoro no sea nuestras familias, que nuestro tesoro no sea, no sé, la televisión, el pasear, mi trabajo, X o Y cosa, sino que mi tesoro sea Dios, al que yo quiera cuidar, al que yo quiera estar buscando, al que yo quiera estar haciendo su voluntad. Por eso yo siempre tengo que bendecir a Dios sin importar lo que haga en mi vida, sin importar lo que yo viva, ¿no? Y a eso es a lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí? Que esa sea una experiencia para nuestras vidas. Él no está obligado a darnos nada, él no tiene por qué incluso eh, armarnos la vida color rosa, ¿no? Porque a veces decimos, no, es que Dios es injusto, a mí siempre me pasa esto, 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 y por qué al otro no, ¿no? Pero pues ahí es donde nosotros tenemos que buscar, bueno, ¿y por qué Él me está dando esto? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Será que tengo que trabajar en algún área de mi vida, no? Y ahí es donde vemos que a veces nos damos cuenta de que Él no está obligado a nada, de que Él no tiene que darnos, por qué darnos todo, ¿no? Y pues por eso es que Yeshua, ¿sí? Viene e ilustra esto a través de una parábola, ¿no? Y lo muestra a través de esta parábola en el capítulo 20, verso 1. Recordemos que estamos viendo estos dos capítulos, ¿no? 19 y 20. Se unen los dos. Y dice en el verso 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, o sea, es decir, las 9 de la mañana,
vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, es decir, a las 3 de la tarde, hizo lo mismo, ¿sí? Y saliendo cerca de la hora undécima, es decir, cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llamad a los obreros y pagarles el Jordán, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Bueno, lo vamos a poner esto en palabras actuales, ¿sí? Dice que había un maestro, hagan de cuenta de finca raíz, y está haciendo una casa, necesita constructores. Y hay una serie de obreros ahí al frente parados, porque hay varias obras en el lugar, ¿sí? Y recibe primero unos en la mañana, ¿sí? Dice que a las 9 de la mañana salió y recibió a los primeros, ¿no? Entonces dijo, venga, necesito a tales, venga, trabajen conmigo. Después dice que salió a esos del mediodía, ¿sí? Si no estoy mal. Perdón, salió otra vez cerca de las 3 de la tarde. O sea, ya acá recordemos que el horario de trabajo más o menos es de las 9 a las 5 de la tarde, ¿sí? De las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Entonces, listo, fue y llamó a otros a las 3 de la tarde y los hizo entrar, ¿sí? Y después, ya cuando faltaba solo una hora de trabajo, es decir, que más o menos trabajaban hasta las 6 de la tarde, él salió a las 5 de la tarde y sacó otros más obreros y los hizo trabajar, ¿sí? Y les dice, les voy a pagar 50.000 diarios, ¿sí? Acá 50.000 es como, no sé, 50 pesos allá en México. No sé yo cuánto valor tienen allá, acá 50.000 pesos. Es lo que vale un día de trabajo, digamos, en un de cocinera o en un restaurante, ¿sí? Ya más o menos Solecito o María Elizabeth lo pueden contrastar en sus ciudades. Un día laboral en un lugar de comidas, ¿no? En un restaurante. Eso sabemos que es mucho más trabajo y tienen que pagar mucho mejor. Entonces, ellos van a decir, uy, bueno, de los que llegaron al 9 día, uy, nos van a pagar todo, ¿cierto? Todo el jornal. Muy posiblemente pensaron los de las 3 de la tarde, quién sabe si me paguen todo el jornal, ¿no? Y sí que menos aquellos que llegaron, faltando una hora para terminar de trabajar. Pero ¿qué pasó? Dice que empiecen a pagarle de los últimos a los primeros, ¿no? Y acá se cumple algo que Yeshua habla mucho a lo largo de sus enseñanzas, y es que, ¿qué? Los últimos serán los primeros, ¿no? Y eso ya más adelante lo vamos a ver. Y por eso le está diciendo y les dice, páguenle. ¿Y qué recibieron cada uno? Un denario. Le estaban pagando el día completo. Es lo mismo que acá, no vas a trabajar una hora y te pagan 50.000 pesos. Y uno, una hora y yo, definitivamente, pues acá vengo a trabajar todos los días, ¿no? Te anima, ¿cierto? ¿Y qué van a decir aquellos que trabajaron todo el día y recibieron los mismos 50.000 pesos? ¿Ustedes qué creen que dirían? ¿Estarían felices? Saltando en un pie y diciendo, uy, ve así, menos mal porque esos pobres de qué iban a vivir, ¿no? ¿Será que diríamos eso? No, estaban disconformes porque de todas maneras, que cómo le iban a pagar igual que a los que trabajaron una hora. Sí, porque ellos trabajaron todo el día, mientras que los otros trabajaron una hora, pues de todas maneras no les iba a gustar.
Exactamente, ¿no? Y pues imagínate, o sea, ¿quién va a decir, no, yo voy y trabajo 14 horas y este porque trabajó 1 hora ya le están pagando lo mismo que yo? No, pues levantan, ahí sí hacen sindicatos, ahí sí hacen de todo, protestas y todo, porque es que eso no es posible, ¿cierto? Y eso pues lo hemos vivido en nuestros trabajos, ¿no? Hasta salimos disgustados. ¿Cómo es posible que esa señora que acabó de entrar y le están dando semejante bono y no sé qué, ¿cierto? Y ahí es donde sale que, ¿qué se está viendo acá? ¿Qué El se ve o qué se egoísmo, evidencia? Exactamente, el el egoísmo, la egoísmo. envidia, ¿no? El Ajá. no querer ser generoso con los demás. Lo que Bueno, sí era el dueño, aquel que pues de él era la plata, porque yo pelear por algo que no me corresponde, ¿no? Pero pues a veces somos así, peleamos incluso por lo ajeno, ¿no? sí, Y es curioso, ¿no? Entonces imagínate esto que estaba pasando con ellos. Empieza la envidia, ¿sí? Empieza a ver algo que pues a veces pasa en nuestras vidas, ¿no? A veces no somos tan generosos como a veces lo pensamos ser, ¿no? Y Yeshua les estaba mostrando eso. Venga, o sea, realmente si ustedes quieren ser los primeros, pues tienen que ser ¿qué? Los últimos. Entonces, pues como llegaste de primera, ahora vas a salir de último y te van a pagar de último. Y a veces nosotros queremos eso en el trabajo. No, que me paguen a mí primero y después los demás, o los demás después que se esperen, ¿no? Y eso es algo que pasa mucho, ¿no? Imagínate esa gracia, ¿no? Y eso es esa gracia que vemos acá eh, con este hombre que tenía, sí, que tenía su viña y que quiso contratar obreros, pues él le dio gracia a estos hombres. ¿Será que ellos se merecían que él les diera el denario? Que, o que por lo menos al ejemplo que yo les di, les diera los 50.000 pesos. ¿Será que se lo merecían? No, no, como dices, mostró generosidad, gracia, e igual fue algo que a él le pareció. Ujú. Lo mismo que cuando le puse el ejemplo de los 20 millones, ¿no? Pues poniendo un valor exorbitante, pues que eso solo un rico lo hace. Pero pues es como de pensar y decir, uy, pues toda esa cantidad de plata, pues no, ni soñarlo, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos que así como este hombre que le estaba llegando esa plata llegó a enojarse porque ya no recibió, lo mismo los otros se enojaron porque estaba dando de más a aquellos que no lo merecían, ¿no? Y a veces nosotros somos así de enojones, ¿sí? A veces nosotros somos así. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, y más en nuestra cultura, ¿no? Hispanohablantes o de latinoamericanos, se nos ve más eso de los celos. Ay, sí, es que porque esta persona está mejor que yo y empieza, ¿cierto? A ver esa rabia, ese celos de que venga, esta porque está mejor que yo, está como que gana más que yo, pues venga, hay que sacarle la platica, ¿no? Cosas así por el estilo se ve mucho en nuestro alrededor, ¿no? O, uy, no, vea, esa ya está construyendo, quién sabe en qué lío se metió por allá, eso quién sabe si fue que sacó un préstamo, no, no, eso no creo, eso fue que por allá fue y robó, ¿no? Y uno empieza a escuchar y hay personas que hablan así cuando ni siquiera, o sea, la otra persona pues, puede llevar años ahorrando para hacer sus cositas y a veces nosotros somos así, ¿cierto? O que empieza y pone un negocio y ya uno empieza a decir, ya quién sabe qué hizo, o empezamos a hablar mal, o empezamos a hacer peste, ¿cierto? O incluso no decimos nada, pero en nuestro corazón hay ese gusanito de envidia, ¿no? De decir, ¿por qué ella sí tiene eso y yo no tengo, ¿no? Cosas así por el estilo, ¿no? Y a veces nos pasa eso, ¿no? Y es muy típico en nosotros y por eso es que a veces no lo levantamos. Por eso a veces es que el querer crecer y el crecer y el querer eh,
desarrollarnos en nuestras vidas a veces es tan difícil en nuestra sociedad, ¿no? Porque en vez de que nos ayuden a crecer y sean de ánimo y de apoyo, pues antes lo que hacen es que decaernos, ¿no? Porque imagínate tú abriendo un restaurante y vengan los vecinos y, ay, pero es que este vecino, ¿para qué pone un restaurante acá? Ahora todos vamos a oler a pollo y ahora es que no sé qué, en vez de decir, uy, no, gracias vecino, ahora ya no tenemos que ir allá 20 cuadras allá, sino ahora acá a la salida de la casa y compramos un pollito bien rico, ¿no? Es que es curioso, pero nosotros somos así, casi siempre vemos lo negativo, lo que veíamos en la carta a los filipenses, que tenemos que tener que una mente optimista, una mente enfocada, una mente simple. Y a veces se nos olvida el tener exactas actitudes también en las cosas de Dios, y no solo en las cosas de Dios, sino en todo nuestro diario vivir, ¿sí? Y a veces por envidia no soportamos el éxito de los demás, no soportamos que los demás empiecen a crecer y a veces empezamos a ver lo contrario, ¿no? Y pues ahí es lo que estaba Yeshua mostrándoles a ellos, es que ustedes están como envidiosos. Y sigue en el verso 10. Dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Ah, pues dijeron, si a estos le dieron un denario, pues a nosotros mínimo unos 10 denarios, ¿no? ¿A ustedes qué creen? ¿No dirían ustedes lo mismo? Uy, no. Pues si a este por una hora le pagan 50.000, pues imagínate, yo trabajé como unas 10 horas, pues a mí me tienen que pagar mucho más, ¿cierto? Pues es lo típico que a veces uno, ¿qué hace? Piensa. Y dice, y al recibirlo murmuran contra el padre de familia, diciendo, estos postreros o estos últimos han trabajado solo una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. No conveniste conmigo en un denario, o sea, recordemos que el trato al principio que era un denario, o sea, no podían pelear, ¿no? Y dice, tómalo lo que es tuyo y vete, pero quiero dar este postrero a este último como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos, ¿no? Y es curioso que le dice, venga, o sea, yo no tengo la autoridad de hacer con mi plata lo que yo quiera, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque a veces nosotros queremos mandar por la plata de los demás o por la plata de la empresa, ¿no? Ay, es que la empresa es más chichipata y solo me da esto y es que no sé qué. Cuando, pues, ¿por qué no te haces a tu empresa, no? Eh, y uno dice, venga, pues es que a veces hasta en eso somos envidiosos, ¿no? ¿Por qué yo no lo hago en mi casa? ¿Por qué será que yo no parto todos los pedazos de pollo al igual, ¿cierto? Y todos comemos por igual. ¿Será que lo hacemos en la casa? O Pues a sí, veces, dime. a veces lo hacemos, ¿no? Pues si tenemos máquina para cortar los pollitos que sean del mismo tamaño, mismo grosor, pues muy posiblemente sí, ¿cierto? Pero pues imagínate tú repartiendo un pollo entero entre 8 niños, ¿sí? No metamos adultos, porque eso es pelea de otro tipo. Y ponles tú a los 8 niños y a todos los 8 niños será que le tienes que dar ¿qué? La misma presa, ¿cierto? O si no van a empezar a decir, ¿y a ese por qué le dio este y a ese a mí no porque este y a mí no sé qué, ¿cierto? Y es curioso porque eso es así, ¿no? Y acá a mí me pasa mucho cuando los niños traen las comidas y a veces les toca comer acá varios y empiezan a mirar el plato, ay, a usted sí le sirvieron más rico que a mí esto no me gusta, ¿no? Y empiezan a decir, uno dice, pero oiga, pues, pero ¿qué tiene el plato? O sea, todos comemos diferentes y ahí es donde empieza a crecer, ¿qué? La envidia. Desde muy chiquitos, ¿no? Y uno ya ve esa envidia como diciendo, ay, pero es que usted es mejor que el mío, cuando a veces ni siquiera es así. ¿Sí? Solo por querer o por no querer comerse
lo que ellos tienen, pues prefieren decir eso, a ver si los dejan para que no coman o a ver si les intercambian el plato, ¿no? Pero pues a cada quien con su plato, ¿no? Entonces lo mismo él. Pues si usted trabajó por esto, pues eso y se había convenido por eso, ¿porque pide más? ¿Cierto? Y ahí es donde nosotros tenemos también que mirar, ¿sí? Dios, ¿a qué me está llamando? ¿Qué trato hice yo con Dios? ¿Qué pacto hice yo con Dios? ¿Qué pacto está haciendo Dios conmigo? Yo no puedo pedir promesas a las cuales no son para mí, ¿sí? Y eso era por lo menos cuando antes de conocer que realmente somos parte del pacto y qué pacto estábamos firmando, a veces nosotros nos hacíamos a promesas que no nos convenían y que no eran de nosotros, ¿no? Eso hablándonos cuando decíamos ser gentiles, pero queríamos las promesas de Dios, ¿no? Muy curioso, ¿no? Porque es lo mismo que decir, me voy a Francia y quiero eh, los mismos beneficios que tienen los franceses y yo como colombiana las tengo que recibir. Eso era lo que estábamos haciendo con Dios anteriormente. Hoy en día que ya entendemos nuestro pacto, nuestro llamado, ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, si yo soy parte del llamado, ¿será que también voy a ser escogido? ¿Será que soy digna de ser escogida? ¿Será que estoy de acuerdo a lo que Él está diciendo? ¿No? Entonces ahí nosotros sabemos que es por misericordia, ¿no? Por eso en Romanos que dice, Dios hizo a todos desobediente para tener misericordia de todos, ¿no? Por eso hizo a todas las 12 tribus desobedientes, ¿sí? Por eso Dios no los erradicó del todo, ¿sí? Imagínate qué sería de nosotros, ¿no? Pues no seríamos nada. Entonces, así como este hombre quiso dar gracia y quiso mostrar misericordia, pues que así todos nosotros también seamos, que mostremos misericordia, que sepamos que fuimos contratados con Él, que Él fue el que nos escogió, no porque seamos muy buenos, no porque seamos muy galantes, no porque tengamos algo que darle que Él no tenga, sino definitivamente ¿por qué? Porque nos quiso dar ese regalo inmerecido. Nos quiso brindar de su misericordia porque Él no nos está dando el pago que merecemos. Porque Él muy posiblemente hubiera dicho, no, pues a estos les doy un denario, pues a estos les voy a dar, pues no sé, 10 pesos. No sé, que es la menor moneda de allá, ¿no? Lo mismo que nosotros, ¿no? Pues me está pagando, voy a pagar el día de 50.000, pues a estos les voy a dar una hora, no, pues pongámosle 5.000 pesos, ¿no? Por la hora, pues eso es plata, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pues por lo menos me pagaron la hora, ¿no? ¿Quién iba a pelear? Nadie. Pero él quiso ser generoso. ¿Y será que eso está mal? No, era su plata, no es mi plata, ¿cierto? Pero a veces nosotros por envidia, a veces no preferimos eso y a veces eso nos pasa también entre la comunidad. Por envidia empezamos a celar y decir, ay, es que este sí tiene, ay, es que este otro, ay, es que este no sé qué, y empezamos a ver los errores o lo que los demás hacen en vez de mirar lo que Dios está haciendo en mi vida y cómo yo consagrarme mucho más a Dios, ¿no? Entonces, con esta reflexión terminaríamos el estudio de hoy, más no el tema ya de pronto lo terminamos la próxima clase y finalizamos el estudio del día de hoy, ¿sí? Recordando eso, que definitivamente pues nosotros no merecemos nada, ¿sí? Y si realmente nosotros queremos ser los primeros, pues necesitamos ser ¿qué? Los últimos, ¿no? Si queremos realmente servir a Dios y ser líderes, pues tendremos que ser los últimos en el servicio, ¿no? Y Yeshua fue un gran ejemplo de eso. Igual ya la próxima clase vamos a dar conclusión a esto y pues a seguir con el estudio de
de este capítulo 20, que a lo largo de todo el capítulo se da ese tipo o se muestra ese tipo de envidia de diferentes maneras, ¿no? Entonces, pues vamos a orar y finalizamos con este estudio, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre por este día, por este Shabbat que tú nos permitiste compartir y disfrutar con varias personas, aprender de tu palabra, entender más de ella, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a tu voluntad, Padre. Sabemos que el único que nos puede cambiar, que el único que puede convencer nuestros corazones, redarguir y sobre todo ayudarnos a vivir bajo tus principios, bajo tus mandamientos, pues eres tú, Padre. Ayúdanos a quitar toda envidia de nuestro corazón, ayúdanos a caminar de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo y nos estás llamando, Padre. Que no perdamos nuestro enfoque a lo que es eterno, a lo que es perdurable, en vez de lo que es material, Padre. Ayúdanos, Señor, a amarte solo a ti, a no depender solo de las riquezas o de lo material, sino que podamos definitivamente poner nuestra mirada en ti, así como lo dijo Pablo, que nosotros pues tengamos esa firme mirada en ti, que podamos depender solo de ti y saber que de ti es que tenemos todo, Padre. Sabemos que es por misericordia, sabemos que es por gracia, Padre, y ayúdanos y danos ese corazón agradecido, circuncida nuestro corazón, haz que nuestro corazón sea adepto a tu palabra, a tus consejos, Padre, que los podamos seguir, Padre. Te doy gracias por Margarita, por Solecito, por María Elizabeth, por mi mamá, que seas tú bendiciéndolos, que seas tú guardándolos, llenándolos de sabiduría, que cada día puedan tener esas fuerzas que necesitan para seguir tu voluntad, para seguir haciendo lo que tú nos estás llamando a hacer, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.